Listo, comenzamos. Adelante. Bueno, Ok. buenos días. Este es nuestro reto. Dale, ¿puedes darle la siguiente? Puedes darle la siguiente. No sé si soy yo, pero creo que se está trabando muchísimo. No. Dale, ahí está bien. Ok. Adelante. Ok. El objetivo consistió en encontrar el manera con la que estamos trabajando. Para esto, pues aplicamos a lo largo del curso, para así analizar la energía interna, el trabajo producido o recibido y el calor generado. Después de la experimentación, los análisis de las temperaturas para finalmente concluir con el dato que queríamos de la conductividad térmica. Y bueno, finalmente lo que hicimos fue una comparación Bueno, creo que mi compañera tuvo problemas con el internet. Continuamos. Pasando al marco teórico, tenemos que saber dos cosas. Primero, ¿qué es la refrigeración? Esta es un proceso que consiste en bajar o mantener la temperatura de algún objeto o sistema. Existen dos tipos, la activa y la pasiva, pero para este reto utilizamos la refrigeración pasiva. En pocas palabras, este tipo de refrigeración funciona gracias a que en un sistema hay dos objetos que tienen notables diferencias de temperatura y la que tiene más calor o más temperatura le cede ese calor a la que tiene menos y se da un intercambio de calor. Hay varias aplicaciones, la más conocida sería la que usamos en el reto, que es una hielera con refrescos o algo adentro, donde los refrescos que están calientes le ceden ese calor al hielo, el hielo se derrite y al derretirse el frío, por así decirlo, se pasa a los refrescos. Y la otra que notamos es que hay una iniciativa en Microsoft y tienen un proyecto que se llama Natic, que busca reducir los costos de mantenimiento de sus servidores, mandándolos hacia el océano para generar menos costos de refrigeración. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para este proyecto es el coeficiente de conductividad, que fue básicamente en torno a lo que se trató todo el proyecto. Este expresa la cantidad o el flujo de calor que hay en un material. Es como individual para cada material y entre menor sea el número del material, bueno, del coeficiente de calor del material, es un mejor aislante. En nuestro proyecto se supone que teóricamente debería ser entre 0.03 y 0.06. ¿Qué materiales utilizamos? Bueno, teníamos una hielera de styrofoam o unicel, como se le conoce. Esta tenía un volumen de 28 quarts, cual es 26.5 litros. Utilizamos un vaso plástico para lo que es el depositar la mezcla de agua y hielo, una báscula para medir la masa que teníamos de cada objeto, un termómetro de doble zona. Este contaba con un sensor tanto en el cable, que es la parte final, como en la misma pantalla que contaba con otro. O sea, nos podía tomar dos temperaturas a la vez. Y agua y hielo. ¿En qué consistió entonces nuestra metodología? Hicimos, en todo momento estábamos haciendo mediciones de lo que era la masa del hielo, la temperatura interior, la temperatura del agua y la temperatura del ambiente. Al principio hicimos las medidas de la masa de hielo y la masa de agua por separado. Las juntamos y esperamos a que esta alcanzara el 0 Celsius. Al alcanzar esta temperatura ya la pusimos dentro de la hielera. En la hielera ya pusimos en la esquina el termómetro de temperatura adentro de la hielera y adentro el termómetro para controlar la temperatura del agua. Cerramos la hielera y cada 5 minutos estuvimos chequeando tanto la temperatura de la hielera como la temperatura del agua,
como la temperatura del exterior con un termómetro extra y sacábamos el hielo para estarlo monitoreando cuánto se derretía. Este proceso duró 100 minutos hasta que la temperatura del agua subió de 1 grado Celsius, en el cual terminamos midiendo la cantidad final de hielo que quedó y ahí culminamos el experimento. Al final nuestros resultados, como dijo mi compañero, duró aproximadamente 100 minutos. Al principio la mezcla de agua y hielo, que estaba prácticamente en 0 grados centígrados, 0.3 grados, estuvo aproximadamente como 5 minutos, desde el minuto 5 hasta el minuto 60, con la misma temperatura. Después del minuto 60 empezó a subir un pequeño a 0.5 grados centígrados. Después se mantuvo así como por 20 minutos y a partir de esos ya transcurrido 80 minutos ya empezó a subir hasta 1 grado 85 minutos. De ahí empezó a subir pues un poquito más. Y la temperatura adentro empezó con una temperatura aproximada de 26 grados centígrados, que era la del ambiente, y terminó aproximadamente con 19 grados. Ya, y se mantuvo así pues el resto del experimento. Y al final ya con los resultados obtuvimos unas cuantas grafiquitas donde vimos cómo la temperatura del vaso se mantuvo constante un buen rato y empezó a subir en cuanto pasaban los minutos. La temperatura interior, como había adelantado, empezó como con 26 grados y llegó a un punto en el que se mantuvo constante por el resto del experimento. Al igual notamos que la temperatura al exterior, o sea, la temperatura ambiente se mantuvo prácticamente a la misma temperatura y ahí vimos lo interesante aquí es cómo la masa del hielo está descendiendo de manera prácticamente lineal. Eso significa que en cuanto pase el tiempo va reduciendo aproximadamente la misma cantidad de hielo por cada cierto intervalo de tiempo, que en este caso nosotros lo medimos como de 5 minutos, y vemos como la masa está siendo derretida pues linealmente casi. Ahora bien, por obtener la constante K, tenemos que seguir varios pasos y resolver varias... A ver, ¿me permiten una pregunta, Eduardo? Sí, claro. Eduardo Meléndez. Sí, claro. Regresen la presentación. Ahí, en la masa del hielo. ¿Cómo saben que la masa del hielo se iba a comportar así si no lo pesaron cada 5 minutos? Sí lo pesamos cada 5 minutos. Ajá, sí lo pesamos cada 5 minutos, pero si lo hablamos teóricamente, tenemos justamente lo que viene siendo la ley de enfriamiento de Newton, que es cómo se comporta un material cuando está expuesto, podría decirse entre comillas, a otra temperatura que no es la que tiene. Como por ejemplo, la común es con el ambiente, pero en este caso estábamos hablando de la temperatura dentro de la hielera. Entonces, cada 5 minutos sacaban el hielo y lo pesaban y luego otra vez lo metían, ¿sí? Sí, así es. Sí, ajá, exactamente, pero de todas formas le digo que se comporta linealmente justo por esta fórmula que le acabo de decir. Muy bien, adelante, adelante. Bueno, para obtener la constante K hay que seguir varios pasos y resolver varias ecuaciones. Primeramente, tenemos que sacar la masa en su estado estable, es decir, la masa inicial y final, cuando la temperatura exterior y la interior comienzan a ser constantes. Después saca el calor latente del hielo. Este calor se divide entre el tiempo para sacar la potencia y se inserta en la ecuación de la rapidez de transferencia de calor y se despeja para la K. Y nos dio 0.02 watts sobre metro por centígrado. Puedes darle a la otra, por favor. Ahora bien, ya sabemos que a pesar de que no nos dio resultado dentro del rango de 0.03 a 0.06, consideramos que estamos cerca del mínimo, que en este caso es 0.03, y es algo positivo porque podemos recurrir a que nuestro valor pudo ser afectado debido a errores humanos y de resolución. Por ejemplo, error al momento de la medición de todas las dimensiones que se obtuvieron, el no poder tener un control absoluto sobre la temperatura para que no se viera afectado el experimento, o la confiabilidad de los instrumentos al momento de usarlos. Bueno, a partir de eso hicimos una pequeña simulación en MATLAB en la cual podíamos, con los datos que teníamos, solo estábamos variando lo que era la conductividad, el área o el grosor de la hielera.
Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica podemos ver que si aumentamos el grosor a 0.05 metros, pues teníamos digamos que teníamos una potencia de 1.89 watts de transferencia de calor desde el exterior y el hielo tardaría 319 minutos en derretirse. Ahora, si teníamos una área menor, superficial, de 0.30, pues también aumentaba el tiempo para que el hielo se mantuviera. Teníamos una potencia de 12.3 watts y el hielo tardaba 50 minutos en derretirse. Probamos también una de conductividad teniendo el máximo que era de 0.05, el teórico, y nos dimos cuenta que el experimento hubiera durado 30 minutos de tener una conductividad de esa. Finalmente, para concluir, nosotros nos pareció un reto bastante divertido, lo disfrutamos mucho y aparte aprendimos, o sea, nosotros casi todas las personas sabemos cómo se comporta una hielera, pero estoy bastante seguro que no todos sabemos por qué, o sea, nosotros sabemos, metemos una cosa en una hielera y se va a mantener frío, pero es muy divertido, es muy, aparte de que está muy bien saberlo, de que qué es lo que está pasando dentro de la hielera. Y pues creo que los 5, pues sí logramos captar qué es lo que pasa, gracias a la refrigeración pasiva y todo eso. Así que fue un gran reto. Y de nuestra parte es todo. Muchas gracias. Dale, pues, muchas gracias. Recuerden que ahorita termina la grabación y la suben donde dice